El DAMA es un dispositivo de avance mandibular. Lo que hace es ayudar a disminuir lo que es el ronquido. El ronquido es uno de los problemas más grandes que tienen las parejas y este aparato lo disminuye o lo elimina. También ayuda a disminuir o controlar la apnea del sueño, depende del grado que tenga la persona. Y también ayuda a controlar o controla el bruxismo, que es donde uno aprieta y rechina los dientes cuando uno duerme y produce problemas en los músculos, en las articulaciones de la mandíbula y en las muelas y en los dientes. No, más bien el aparato lo que hace es ayudar a disminuir los dolores de la mandíbula, de los músculos. No causa dolor si uno lo ha ajustado bien. Puede ser que moleste un poquito los dientes, pero eso se ajusta sin ningún problema. No, el aparato no requiere medicamentos para nada. El aparato lo que hace es mantener la mandíbula en diferente posición y no es requerido ningún medicamento para ayudar en absolutamente nada. La vida útil es para el resto de la vida, mientras no se quiebre y si las personas tienen algún tratamiento dental, el aparato se puede ajustar. Nosotros lo que hacemos es, la garantía que damos es que si algo sucede lo reparamos. Para los próximos 5 años generalmente lo reparamos sin costo. Hay restricciones cuando uno no puede mover la mandíbula bien. Si la mandíbula está trabada, entonces hay que ver cuánto es lo que el paciente puede mover la mandíbula hacia adelante y eso hay que estudiarlo en ese momento. Pero no hay ninguna otra restricción. Lo único que sí debemos hacer es que si las personas están teniendo dolores en los músculos, eso hay que tratarlo primero para que cuando usen el aparato no tengan ningún problema con eso. El porcentaje es bastante alto, pero alrededor de un 80% de las personas, por lo menos con lo que es el ronquido se disminuye en un alto porcentaje. Primero tiene que hacer una cita en la oficina, en la clínica, por medio de la información que está aquí en la pantalla, porque tenemos que hacer un examen a ver cómo están los dientes. Si las muelas y los dientes tienen problemas, hay que definirlo y también hay que ver si hay problemas de dolor en los músculos y en la mandíbula. Soy el Dr. Fernando Valdiosera de Clínica Baldor. Para más información pueden ver nuestros videos en pantalla o visitarnos en nuestro sitio web. Muchísimas gracias.